Tiempo completo a nivel superior y posgrado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el Instituto Politécnico Nacional desde 1984, en las carreras de Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Sistemas Ambientales y en los doctorados de Ciencia de los Alimentos y de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías como profesor del núcleo básico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2005 a la fecha, nivel 2, miembro de la Red de Conocimientos y Micro-Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. Es directora de 18 proyectos de investigación institucionales y 5 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de ellos de carácter internacional, México-Argentina, y otro vigente en la modalidad de grupos de investigación IPN-UAM. Coautor de 16 capítulos de libros y editor de uno de ellos. Ha publicado alrededor de 60 artículos científicos en revistas indexadas del Padrón de CONACYT, así como de revistas nacionales e internacionales con arbitraje de divulgación. Ha dirigido 10 tesis de posgrado, maestría y doctorado y 50 tesis de licenciatura. Ha sido ganadora 2 veces del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Por favor, doctora. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación, tanto para la doctora Hortensia como al doctor Rubén y a la maestra Julia, por tenernos por aquí. Y vamos a comenzar a hablar nuevamente. Cambiamos cosas del lado de la cancha y volvamos a lo que sería un poquito de materiales agroindustriales. Y el tema de lo que yo les voy a platicar un poco es acerca del manejo un poquito biotecnológico que le podemos dar tanto a residuos agroindustriales, pero también a productos agrícolas de bajo valor agregado, cómo intentar aprovecharlos. Y comienzo, nosotros somos lo que comemos. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en el Louvre en Francia, en París, que los encargo vernos, son 4 cuadros muy bonitos, en el que nos muestran pues, que el hombre, si ustedes se fijan, son puras frutas o hortalizas, dependiendo de la estación, como comentaba la doctora Mayra, estacionalidad. Pero nosotros somos, aparte de lo que comemos, somos omnívoros. Y ser omnívoro, bueno, probablemente haya veganos, vegetarianos o lacto-vegetarianos, pero sin embargo por naturaleza somos omnívoros. Es decir, que para sobrevivir bien necesitamos comer de todo. Desgraciadamente no somos fotosintéticos, nos encantaría, no gastaríamos, estaríamos muy bien, todos delgados, no tendríamos que estar en dieta eterna. Es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Toda una serie de productos diferentes, para lo cual, y debido a, hace un rato comentábamos el exceso de población, cada día necesitamos producir más. A manera de ejemplo, a nivel mundial, algo de lo que más se consume y se produce son granos y cereales. ¿Sí? Oleaginosas entre ellos, leguminosas, parte de las mismas, oleaginosas, parte de las mismas leguminosas, en donde, por ejemplo, el trigo es cultivado en todo el mundo, es un alimento básico desde hace miles de años. Igual la soya, nosotros no la consumíamos, tendrá 40, 50 años que se le comenzó a dar mucho peso a nivel Latinoamérica, sobre todo para la producción de aceite, y después utilizaron el subproducto todos los que consumen proteína de soya. ¿Sí? Y nosotros, maíz en Latinoamérica, uno de los principales productos, Latinoamérica consumo humano, lo que es la parte de Norteamérica, producción de bioetanol principalmente, y otros. Y después no únicamente cereales, lácteos. Lácteos se consumen a nivel mundial, por ahí ustedes pueden ver, y cómo ha venido creciendo, pero no únicamente. Nosotros como adultos ya no requerimos leche, pero ¿qué tal los quesos, el yogur? ¿Sí? O sea, eso los podemos consumir sin ningún tipo de problema. Y por ejemplo, México ocupa un presente 8º lugar a nivel de producción de leche, sin embargo no alcanza, siempre estamos importando. Pero de los lácteos, y aquí es a donde vamos, normalmente nosotros no lo consumimos principalmente de esa forma. Lo consumimos como toda una serie de producto procesado, principalmente quesos, cremas, yogur. Y podemos ver que de la leche, por ejemplo, es una buena fuente, dependiendo de la cantidad que se esté generando. ¿Sí? Y de ahí, por ejemplo, podemos ver el yogur, de la producción de leche, de lo que tenemos de leche, en queso, el yogur se lleva, la leche en polvo y las cremas. Bueno, ¿y a dónde quiero llegar con esto? Que para que tengamos todo eso en nuestra mesa y podamos consumirlo, pues necesitamos producirlo.
Y a manera de ejemplo es donde comienzan todas las pérdidas. Cuando estamos en campo, y eso lo deben de haber visto quien esté trabajando ahorita a nivel de campo, estamos hablando de pérdidas, y no es únicamente a nivel nacional, a nivel mundial se habla de un 20 a un 30%. Pero de ahí del campo, puede que llegue fresco a consumo con nosotros, pero lo más probable es que se vaya a algún tipo de procesamiento. En ese tipo de procesamiento, muchas veces no llega en la condición que necesitamos, no cumple el estándar que se necesita, y entonces estamos nuevamente hablando de una pérdida que puede llegar hasta un 40%. De ahí se va a lo que le llaman el pequeño retenedor, al súper, a la tienda, y nuevamente ahí vuelve a haber una pérdida que es relativamente baja, y posteriormente en casa nuevamente volvemos a tener pérdidas. Entonces, en los últimos años, o sea, podemos hablar, por ejemplo, que a nivel cereales, son unas gráficas muy interesantes, porque si las alcanzan a ver, están divididas en función de, desde a nivel de campo hasta a nivel de casa, y podemos ver, por ejemplo, que para el caso de cereales, si estamos en Europa, a nivel de campo se pierde muy poco, ¿sí? Y donde más se pierde es lo que sería en casa, es donde más desperdician. Entonces, si ustedes recuerdan y están enterados, en Europa ha comenzado a haber mucho uso de que en súpers, en casa, cosa que queda en un restaurante no se tira, se manda aquí una gente. ¿Por qué? Porque vean el nivel, digamos, de desperdicio que se llega a tener. Es una proporción bastante, y todos, entre todos, suman un 30%. Si nos vamos a Norteamérica, o nos vamos a Oceanía, nuevamente, donde más se pierde es en casa. Y en América Latina no únicamente se pierde en casa, aprovechamos más los alimentos, por lo que vemos en lugar de primer país en obesidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor también tiene relación, pero vean ustedes en campo, vean en post cosecha, si lo alcanzan a ver, y vean que sucede cosas semejantes a lácteos. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, ¿sí?, estamos hablando en toda la cadena productiva. A nivel, por ejemplo, agrícola, hay, digamos, estancias que se tratan de evitar estas mermas. Si nos vamos, por ejemplo, creo que mariscos, nuevamente dependiendo, se vuelven a presentar exactamente lo mismo, donde tenemos mermas desde el punto en el que estamos nosotros, las pesquerías que estamos obteniendo, ¿no?, y también a punto de consumo. En América Latina es más homogéneo, ¿sí? Y si nos vamos de frutas y hortalizas, nuevamente la proporción que se presenta es relativamente alta. Y vean ustedes que en el caso de América Latina es uno de los puntos donde tenemos también un valor relativamente alto, lo que es dentro de donde más se pierde. Bueno, ¿esto qué? También podemos decir que en campo, yo puedo hablar de que la pérdida se da por falta de calidad. Lo comentaba precisamente la doctora Mayra hace un momento, que se había desarrollado toda una estrategia para poder mandar duraznos de importación, pero si esos duraznos no cumplen la calidad, primero se quedan para el mercado nacional, pero si no cumplen para el mercado nacional o no tienen el precio, el consumidor prefiere dejarlo a la orilla del campo y ahí se queda. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene el precio, ¿sí? Pues esa falta de calidad para nosotros, por ejemplo, ahí tenemos otro, ¿no?, lo que estamos trabajando, esto es de la zona de Celaya, podemos tener jícamas que se echan a perder y se quedan o porque no da el precio o porque se reventó el material y el consumidor no lo va a aceptar. Es material, ahí está. Aquí hace poco nos tocó pasar ver campos de chayote, ahí tirado el chayote porque no tenía el precio. Son toda una serie de materiales que no cumplen con la calidad esperada para su consumo, como lo dice ahí, pero si somos, aún nosotros lo podemos utilizar. Si ya llegan a este nivel, bueno, eso ahora sí ya es un desperdicio. Y sin embargo, en muchas ocasiones ya a ese nivel, aún así se lo dan para alimento animal. O sea, muchas veces no se pierde, sin embargo, por ejemplo, ya no es apto para consumo. ¿Qué sucede en planta? En planta
todo el que esté de alguna forma acostumbrado sabe que su materia prima tiene que cumplir o tiene que estar dentro de un intervalo de calidad. Si no cumplo ese intervalo, yo puedo hacer milagros, ¿no? A lo mejor voy a trabajar con mango. Tengo un mango de la variedad A, de la variedad B y de la variedad C. Aparte trabajo por estacionalidad, porque no todo el año va a haber mango. Tengo que ver cuándo se va a manejar. Pero si no tiene el mismo nivel de dulzura, cuando yo hago una mezcla no me va a dar el resultado, o si tiene más sólidos de lo que yo necesito. Entonces el mango sigue vivo y va a seguir madurando conforme yo lo vaya cosechando. Si no cumple con las especificaciones, no lo voy a poder usar. Un desperdicio más. Ahora, a la hora de procesarlo, que voy a tener yo toda una serie de materiales intermedios, ¿sí? Que van a quedar como subproductos, que a la fecha simplemente esos se manejan, o muchos de ellos se venden para industria ganadera. A este respecto existe toda una variedad en las áreas de alimentos que ustedes la busquen, ¿no? Cereales, licores, cárnicos. En todos esos campos se va a volver a presentar lo mismo. Vamos a tener pérdidas, desde que tenemos la materia prima hasta pérdidas cuando ya obtenemos el producto, ¿sí? Por ejemplo, esto yo creo que le va a recordar buenos tiempos a la doctora Mayra, sus pininos haciendo una pequeña plantita en el Cinvestav. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar lo que es la caña de azúcar, que nos interesa obtener, pues azúcar refinado, nos interesa obtener melaces. Sin embargo, nosotros tenemos ahí una gran proporción de bagazo, 25%, que normalmente lo usan como combustible. Es válido, ¿sí? Les cuesta quizá menos que el diésel, lo tienen ahí mismo y les permite que siga trabajando su equipo. Sin embargo, es un material que podría tener posibilidades de utilización incrementando el valor agregado. Entonces sería, digamos, una oportunidad de negocios. Maíz. En Estados Unidos, la mayor parte del biodiesel o el bioetanol se va a generar a partir de un momento dado de lo que sería maíz. En México como que esa parte está muy restringida. Sin embargo, si a ellos obtienen principalmente el bioetanol, lo están haciendo a partir del grano entero, utilizando un componente mayoritario que es el almidón. Pero automáticamente le quedan subproductos y les queda mucho. ¿De qué? De la proteína del maíz. Y con esas proteínas, si ustedes están viendo la cantidad de toneladas que se pueden producir, que seguramente entonces nosotros tenemos ahí una nueva fuente que podríamos sacarle provecho. ¿Por qué? Porque el principal producto va a ser la producción de biodiesel. Entonces, por ahí me queda proteína. Y entonces, y además después, cuando estoy en procesamiento, ¿cuánto de ese producto realmente se me va? O sea, cuando yo voy a hacer jugo de naranja, tengo la naranja completa. ¿Cuál es la fracción comestible? Pero yo no me como la cáscara, yo no me como las semillas. ¿Sí? Si va a ser un néctar de durazno, pues no nos comemos el durazno, a veces se les pasa y se va tantito, ¿no? Cuando es una piña, como decían, pues quitamos el corazón, quitamos la cáscara, quitamos buena parte y queda ese material. Y todo eso, aunque sea el cultivo estacional, la industria lo usa, compra y tiene sus líneas especializadas y cada 3-4 meses que cambia está generando una serie o una gran cantidad de subproductos industriales, uno, o que acaban en la basura, o que ellos mismos lo venden, lo secan, lo venden y lo manejan para alimentación de ganado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí simplemente pongo como ejemplo, pistacho. La semilla representa el 47%, por lo tanto me queda una cáscara que me está representando el 53%. Ese 53%, ¿para qué me puede servir? Mejor usar como relleno. ¿Qué es? Otro ejemplo, el huevo. El huevo, o sea, el producto como tal, puede representar un 12% es la parte de ese no comestible. Esa cáscara, ¿para qué la puedo usar? Los que han comenzado a manejar, a los que queremos conservarnos bellos y jóvenes todo el tiempo, utilizan el ácido, no recuerdo exactamente, hialurónico, para que nos veamos bien. Lo pueden sacar de la cáscara. Ya le sacaron a un subproducto utilidad. Lo que comentábamos hace rato del elote. Cuando ustedes
manejan en elote, aun cuando se los venden en esquites, pues no les dan la mazorca. ¿A dónde fue a dar la mazorca? ¿Sí? Entonces, dependiendo, y esto se va repitiendo, creo que ya la perdí. Entonces, aquí nosotros y en campo, simplemente no me gustó, el producto es no apto, yo no puedo manejar. Si yo considero todo esto, aquí lo que se puede presentar son oportunidades, y son oportunidades de negocio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, tengo que preguntarme, ¿qué puedo hacer con el recurso además de tirarlo a la basura? Que la basura, ya vimos ahorita, se vuelve un problema porque se convierte en microplásticos, se convierte en muchas otras cosas. Hay unos residuos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es su composición? Y después, ya que sé de esa gran cantidad de componentes, ¿cuál es el de interés? ¿Cuál es el que me va a generar una buena oportunidad de negocio? ¿Alguien lo vio? Para la cáscara de huevo no fue el calcio, no fue la estructura, fue de repente la telita que tiene eso que todas las mujeres queremos y que nos las venden en unas cremas de 30 mililitros que cuestan baratitas, 150 pesos, caritas entre 2,000 pesos. Ustedes decidan la marca y simplemente es un relleno. Si se van a ver ahí a una gente que les diga que los va a dejar todos bellos y bellas, se las venden más caras porque supuestamente es puro. No sé si me explico. Es la oportunidad de saber y cómo extraer el componente de interés. Ahí es donde entra la biotecnología. ¿Cómo extraigo yo ese componente de interés? Y para bien o para mal, como es parte ahorita, digamos, de la tendencia que nos marcan en el instituto, no únicamente tenemos que buscar obtener el componente, sino que tenemos que pensar también en la sustentabilidad ambiental. Comentábamos hace un rato que lo más fácil sería que disminuyésemos la cantidad de población mundial. Sí, por favor, sin tirar bombas en el Zócalo. Después los van a correr. Sí, leyeron la noticia, ¿no? Pues todo el mundo se enteró. Entonces, nada, pues, como dicen, también hablábamos que hace muchos años, yo creo que muchos de ustedes no nacían, había un spot en la radio, la familia pequeña vive mejor. Entonces les recuerdo, la familia pequeña vive mejor. Quitando el anuncio. Entonces, lo que tenemos que hacer, o mucho del objetivo de lo que estamos trabajando, es precisamente tratar de aprovechar recursos agroindustriales, uno, de poco interés, ¿sí?, de fácil adquisición, o desechos que nosotros podemos hacer un tratamiento biotecnológico que nos permita, pero eso nos hace sentarnos antes a revisar cuál es el componente que yo estoy manejando. A manera de ejemplo, les voy a presentar parte de lo que estamos trabajando ya desde hace buen ratito en el laboratorio. Que es, primero, estamos trabajando con mucílago de café, ese es uno ya hemos platicado, con chía, mucílago que no lo presentamos, que eso lo ha venido trabajando la doctora Paz ya hace un ratito. Jícama, que esa fue curiosidad mía, y acabamos el año pasado estando en campo, toda una experiencia muy bonita, sembrando, ensuciándonos, fue toda una experiencia, viendo si se ha reventado o no, o sea, trabajando ahí. Y por último, en un proyecto de hace 3 años a la fecha, suero de leche. Vamos a ver algunos. Ok, ¿por qué café? Ahí les presento. ¿Cuántos consumimos del café? ¿Quién conoce el café? Pues el café, yo creo que la mayoría de los conocen, es una drupa, es la que tenemos aquí a la izquierda, rojito, verde, que por ejemplo desde ahí comienza. Nosotros hemos estado en los beneficios, vamos, eso es anécdota, normalmente a la hora que llegaba el café, nos citaban a las 2 de la mañana a recoger el mucílago. Entonces era muy bonito porque estábamos ahí precisamente con nuestras cubetas en un beneficio que era de poco uso de agua, tomando nuestra muestra de mucílago. Pero si ustedes observan ahí, es una pequeña proporción. Lo que nos tomamos ya como molido, tratado, pues simplemente la semilla interna. Y eso provoca, y lo alcanzan a notar aquí, me voy a acercar, o sea, el grano tostado corresponde a este de aquí, pero tiene pegada una cobertura toda viscosa, que es precisamente el mucílago. Es muy, muy viscosa, pegajosa, y la tienen que quitar con agua. Está llena de azúcares. Bueno,
esa sustancia viscosa, con todo el agua que se maneja, eso se llama beneficio húmedo, ¿sí? Se va a manejar lo que sería a ríos, la tiran o algunos las guardan en fosas. Si ustedes revisan ahí, dice que para producir 1 kilo de café tostado se requieren en promedio por kilo 40 litros de agua. Entonces, para el kilo de café tostadito que se toma, requieren simplemente 2 cubetitas de agua para cada uno de ellos. Ahora, del material inicial se considera que el producto nada más representa el 6%, o sea, 94% del grano de la drupa se desperdicia. Entonces van 40 litros de agua, 94 se desperdicia, y eso fue, por ejemplo, para 2016, pues se produjeron aproximadamente 125.250 toneladas de mucílago, ¿sí? Y entonces todo eso se tira, algunos sí, algunos no, lo tiran a ríos. Al ser alto en azúcares, automáticamente estamos contaminando, subiendo la demanda química y bioquímica de oxígeno para el material. Y estamos desperdiciando algo que es rico en azúcares. Al ser rico en azúcares, lo pueden convertir en bioetanol, por un lado, o como nosotros, otra vez ya lo volví a apagar, intentamos obtener, por ejemplo, pectina. Pues, por ejemplo, ahí tienen unas imágenes de qué es lo que estamos trabajando. ¿Por qué decidimos trabajar con el mucílago y no con la pulpa? Pues porque no teníamos tantas manos. Ahorita, si alguien quiere, pues ahí tenemos espacio para comenzar a trabajar con la pulpa. Nos ha llevado tiempo. Pero aquí se observa que tenemos, por ejemplo, azúcares. La pulpa tiene también azúcares que podrían manejarse. También tiene en un momento dado la pectina, que fue lo que nos interesó. ¿Y por qué nos interesó la pectina? Les tengo estos a nivel laboratorio. Está la drupa, el mucílago, para eso. Esa es una película o un plástico ya obtenido a partir del mucílago de café, ¿sí? Todavía nos vuelve a quedar otro subproducto que, por ejemplo, se podría comenzar a manejar como se está haciendo en muchos casos ahora para construcción. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelven a quedar, estos son los azúcares, queda todavía celulosa. Y con esa celulosa se le podría dar otro uso. Ahora, ustedes podrían, me voy a apagar, preguntar, para que les dé hambre, les presento ahí un pastel, esto es moda, libre de gluten. Muchos de ustedes dicen, primero no comen pastel porque están a dieta, pero si sí comen pastel y les hace daño el gluten, dicen no lo puedo comer. Moda como tal. Ahora mucha gente dice que el trigo le hace daño, de todo le echan la culpa al trigo. Dicen, pues vamos a venderle, nicho de mercado, un pastel libre de gluten que les va a costar 40% más. A ese pastel, el de abajo, está puesto con un recubrimiento de película de café. ¿Con qué fin? No para que sepa café, sino para tratar de generar un envase más delgado, que pierda menos humedad y que me dure más el producto. Pero aparte es libre de gluten, está hecho con almidón de jícama. Entonces de esa forma se está generando nichos de mercado. Cuando le dijimos al de la laja, vamos a obtener pectina, o sea, si nos oyó, nos vio muy bien, o sea, del beneficio húmedo, nunca nos contestó si le interesaba o no. Le comentamos, lo metemos a un PEI de proyecto con ACID para que no te cueste. Seguimos esperando la respuesta. Eso nos va a estar pasando, creo que comentaba, ¿no? Tiene que ser a veces, yo creo que la misma empresa la que está convencida. O sea, nosotros generamos la idea, ponemos la información, a lo mejor compran la patente y de allí ellos se siguen trabajando, a lo mejor compran la patente para que nadie más la conozca. A los que hacemos investigación nos permite seguir investigando, esa es otra realidad, o sea, seamos sinceros, nos permite seguir en este mundo que nos gusta, pero podemos generar productos de buena calidad. ¿Qué sucede ahora? Por ejemplo, hablábamos con la pectina de café y con la ceína, que les sobra a los americanos porque les sale bien barata comprárselos. Hicimos una película bicapa, nuevamente plásticos, pero este plástico está bien rico, no lo comemos. Es más, cuando lo hacíamos con aceites esenciales de canela, los hacíamos con aceites esenciales de naranja, que son antimicrobianos, pero todo el de canela no duraba. Desaparecía misteriosamente del laboratorio algunos pedacitos. Entonces, aquí la gran ventaja de esta película bicapa
es de que nos puede servir de vehículos, nuevamente, moda. Todo el mundo, o sea, y esa es otra vez oportunidad de negocio. Todos queremos estar guapos, jóvenes y bellos. Y nos han dicho que consumamos muchos antioxidantes o que nos dure más el producto. O sea, lo podemos poner adentro de una película bicapa para que madure. O podemos hacer empaques inteligentes. ¿Qué quiero decir con un empaque inteligente? Pues simplemente puedo poner, para los que estén trabajando, y ahí va la patente con la parte de cómputo, un chip que me indique que ya se pasó. Eso ya existe en Europa. Le podemos poner un pedacito de papel PH y a la hora que me cambie de color, o sea, porque lo pusimos en contacto con la carne, y tenemos una película que es permeable, que pueda llegar al pedacito de papel filtro, y si ya se acidificó o ya se pulvió más alcalina por el tipo de microorganismo o el tipo de cambio bioquímico que presente, cambio de color, tenemos un empaque. Si a eso aparte le podemos poner un sensor que me mande una señal Wi-Fi a mi teléfono y que me diga, o te comes tu carne en 2 días o se te va a echar a perder, estaría fantástico. Entramos a la famosa, ¿cómo le llaman ahora? La educación 5G, la que tenemos que estudiar en el Politécnico ya. La 4. Sí, la 4.0. Entonces necesitamos ahora hacer ese tipo de desarrollos en el cual casi todo a través de la web, a través de Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, esa sería nuevamente otra oportunidad de negocio. ¿Sí? Y entonces aquí es donde entra nuevamente cómo voy a llegar. Pues podemos adicionarlo y estas películas que desarrollamos tienen la capacidad que yo puedo colocar sin que se mezcle y de forma independiente ese material que puede estar presente aquí. Aquí una cosa que no estoy presentando porque es muy propio del foro es la metodología que estamos utilizando, que es una metodología, por eso no sé si leyeron unas cosas raras que decía en otra de las transparencias, es que estamos utilizando una metodología muy semejante a lo que como se pintan las carrocerías, o sea, porque diferencia de carga eléctrica. Estamos utilizando lo que se conoce como electrospray, sí, pero eso ya es, digamos, otro. Bueno, entonces, por ejemplo, ese es el caso. ¿Qué sucede con la jícama? Eso que les estoy poniendo donde está la flecha roja, que les muestra la jícama, lo que les estamos mostrando es la jícama reventada. No se acepta, se queda en campo, así como se queda aquí el chayote, cuando no lo quieren, se queda en campo. A lo mejor a alguien le podría interesar obtenerlo. Y nuevamente la pregunta es la misma. ¿Cuál es el subproducto de interés? Nosotros comenzamos, un diagramita de bloques, un intentito ahí, comenzamos porque toda la literatura decía que tenía mucho almidón y al secarla podríamos llegar a tener, ¿cómo se llama? Aproximadamente un 70% de almidón, ¿no es cierto? Así, completamente. O sea, no hemos llegado a ese lugar, ya manejamos diferentes tipos. Y después nos pusimos a buscar quién había dicho eso. Y después también cuando nos dijeron, no, es que no es almidón, es inulina. Nos pusimos a seguir, y no es cierto tampoco. O sea, se pone uno a seguir. Es más, la referencia del que dijo, el primero que dijo que tenía inulina, no hizo análisis químico. Entonces, detalle, no confíen en todo lo que leen, aunque sea un artículo JCR. No es cierto. No, es así vaciado, porque se va uno, te vas para atrás, y llega uno al que dice que dijo, y no es cierto, porque el que dice que lo dijo otro, y cuando te vas al otro, encuentras que ninguno hizo análisis, utilizó la palabra probablemente podría ser, y de ahí todo el mundo, la jícama tiene inulina, no es cierto, probablemente es más bien nuevamente pectina, ¿sí? O sea, hay más estudios que lo mandan para allá y para hemicelulosa. De esos hay por lo menos 4 estudios, como de 1900, ¿qué sería, te acuerdas? 60 y tantos, 70. Del 70 a la fecha. Estamos en 2019. ¿Por qué? Porque no es un cultivo. Han venido gente que dice, ¿y eso qué es? Y cuando ven las jicaletas, si las conocen ustedes, dicen, ¿qué es eso? La gente del extranjero. No es, o sea, ¿dónde se maneja? En Oriente. Y se le están llevando. Nuevamente, INIFAP a la fecha, no sé por qué espero retome, no tiene programa. O sea, muchos de los programas vinieron desapareciendo, no hay programa de jícama. ¿Por qué? Porque buscábamos variedades, no hay variedades. Se vuelve muy interesante y es cuando uno regresa al campo. Entonces nosotros comenzamos
con el almidón, pero si ustedes observan, ¿y qué obtuvimos? Les presento una hermosa película de jícama, y ahí ustedes alcanzan a ver el aparatito, esa jeringa es con lo que lo estamos produciendo. Y tiene toda la razón la doctora Mayra cuando me diga cuánto va a costar. Se va a infartar cuando le diga cuánto me voy a tardar en obtenerlo, por el tipo de método que se maneja. Sin embargo, da pie a lo que nosotros podemos ir desarrollando posteriormente, innovación. Si yo puedo generar eso, ¿por qué? Porque el tamaño del poro, porque las características tienden a ser de nanoestructuras. Y nanoestructuras me generan propiedades diferentes a lo que me generan micro o macroestructuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí estamos, y si se fijan, es una película muy bonita, pero no es tan resistente. Y eso es donde empezamos a manejar lo otro. Me queda bagazo, y me queda un montón del bagazo. Y nosotros comenzamos porque queríamos a fuerza sacar el 70% de almidón. Si no se fue en el sencillo, se quedó en el bagazo, ¿sí? Estábamos necios. Y ahí es donde comenzamos a meter la biotecnología. ¿Por qué? Porque nos fuimos a composición. A mí me interesaba recuperar el famoso almidón que decían que tenían. Entonces es cuando comienza uno a hacer los seguimientos enzimáticos. Entonces comienza uno, ¿por qué? Pues si ustedes se fijan, yo ya estaba necia en un componente de interés. Pues yo ya sé cuál es el componente de interés, y sobre el componente de interés es con lo que me voy. Y nada es gratis en este mundo. ¿Por qué? Porque de todos modos, yo voy a obtener mi almidón, pero voy a volver a obtener bagazo. No sé si me explico. Todo tiene un costo. Entonces ahí es donde, y nuevamente me tengo que volver a preguntar, ¿qué es? Porque si no voy a comenzar a generar microplásticos otra vez y se van a enojar conmigo, de que son demasiados los que ya generamos. Entonces, a partir del bagazo nosotros comenzamos a obtener. Y les presento al almidón de jícama. ¿Por qué no lo podemos sacar? ¿Dónde está atorado? Y esta es una nada más que sería un estudio de optimización de la extracción, pero ya utilizando la primera, pectinasa, porque únicamente no tiene pectina. Yo estoy apostando a que la pectina ya está. Pero entonces a lo mejor podría ser primero una extracción con pectina y después quitar el almidón. No sé si lo alcancen a ver. ¿Qué me interesa? ¿Cuál es el componente de valor? ¿Me van a pagar por él o no me van a pagar por él? ¿Sí? Aquí, como yo estaba necia, porque los pasteles de almidón de jícama no notan la diferencia con el trigo. Son muy buenos, con un sabor muy ligerito, un granulo muy pequeño. O sea, pensamos que es, digamos, desde un punto de vista de negocio, algo que la gente podría comprar, que al productor de jícama no costaría trabajo sacarlo. Se podría hacer algo pequeño, pues comenzamos con esto. Pero, por ejemplo, ahí podríamos tener. Y eso es fácil, la pectinasa la conseguimos en México, en Metz no las puede vender, o sea, podríamos, y nos van a vender un cóctel enzimático. ¿Por qué? Porque yo a fuerzas quiero sacar el almidón, y el almidón son esas bolitas ahí chiquitas que ven, metidas, y todo lo demás es fibra. ¿Ya? Si las bolitas chiquitas que están ahí escondidas es almidón, y todo lo demás es fibra, hay más fibra que almidón. ¿A dónde me puedo ir? Pues otro que se está trabajando, reforzar el material con partículas más pequeñas de celulosa. Entonces casi cualquier material que nosotros podamos trabajar nos va a dar, ese es el pastel, ya de jícama y no se nota, o sea, la de buena característica queda muy bien, se lo traigo. Pero ese es almidón. El residuo que me quedó, nuevamente, lo puedo volver a meter en la película. Lo puedo tratar de hacer al menor tamaño, y si ya lo puedo generar como microcelulosa, lo podría yo ya desbaratar y mandarlo como un reforzador. Y hay estudios en que si yo refuerzo mis materiales y hago con mezcla de polímeros más micro o nanopartículas, las características mecánicas de las películas se refuerzan. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que puedo tener una bolsa muy fuerte, muy resistente, metiéndole varias capas, metiéndole materiales reforzantes. Pero alguien le tiene que entrar a generar las micro o las nanopartículas que se queden de los bagazos. O a lo mejor no les interesa, a lo mejor dicen, pues es celulosa, es azúcar, meto celulasa y dejo puras azúcares, vámonos, bioetanol, o algún otro componente que puedan manejar. Ojo, porque probablemente les queden
hemicelulasas, y a lo mejor les puede quedar lignina, y la lignina va a ser la de la bronca. Pero entonces hay algún otro tipo de enzimas. Y lo último que hemos venido trabajando, ya van a ser 4 años para acá, comenzamos hace 5, es el suero de leche. ¿Qué es lo del suero de leche y por qué? Por las modas. El suero es lo que queda después de que obtenemos el queso. Y si ustedes observan, representa del 85 al 90% del volumen de la leche, y es donde se encuentra una gran proporción de nutrientes. El principal, que es el que nos hace que no tomamos leche, es la lactosa, porque precisamente muchos ya no es, bueno, a mi edad, los más tan jóvenes, ya nos volvemos intolerantes a la lactosa, o hay gente que ya no puede tomar la leche, le hace daño precisamente con la lactosa. Los nuevos sistemas de ultrafiltración simplemente la separan sin ningún problema, y entonces lo que nos queda es un material que es principalmente proteína. ¿Sí? Si yo la tiro, que es lo que hacen muchos dependiendo del método de obtención, principalmente cuando es suero ácido, me incrementa nuevamente las demandas bioquímicas de oxígeno porque lo mandan a ríos. Esto es algo que se conoce hace muchísimos años. ¿Cuál es la moda? Que cuando yo hidrolizo las proteínas, nuevamente no me enfermo de cáncer, no me enfermo de casi nada, no me vuelvo casi inmortal. O sea, no me va a hacer colesterol, no se me va a subir el azúcar, o sea, todo lo que sea, digamos, algún tipo de enfermedad. Moda, ¿qué está comprobado? Sí se ha comprobado toda una serie de interacciones, y entonces a partir de las proteínas hidrolizadas yo puedo generar componentes bioactivos, y esos componentes bioactivos uno se los puedo volver a poner a las películas, no sé si me explico, que obtuve a través del mucílago de café que nadie quiere, y se lo pongo al pastel. Entonces como un pastel que no me va a engordar tanto, supuestamente. Ahora, dentro de las actividades que tienen estas proteínas, pero son fracciones, que son lo que le llaman los péptidos bioactivos, tenemos actividad antimicrobiana, antihipertensiva, antioxidante, por citar alguno de ellos. Sin embargo, aquí se vuelve y entra lo que se conoce como peptidómica, que es el estudio precisamente de todos estos péptidos. Yo lo manejé desde el punto de vista de salud, o lo que le llaman nutracéutico, que tiene un buen efecto, un efecto positivo para la salud del individuo que lo consume. Aquí lo que comienza entonces lo interesante es, bueno, ¿cuánto me voy a gastar en enzimas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué me sale más barato? ¿Por qué entra? Porque a veces me sale más barato mandar sintetizar mi material. Entonces, si yo quiero vender el producto, pues lo voy a vender que tenga la dualidad. Porque, ¿quién consume la proteína del suero? Los que hacen ejercicio. La gente que se va al gimnasio y que se quiere poner muy fuerte así, o poner algunas caricaturas, no me acuerdo, fuertes, o sea, consumen proteína, o sea, es parte de lo que les pide quien quiere incrementar musculatura, es lo que consume. A la gente de mayor edad, ya digamos ya 80, 85 años, también requieren una proteína de fácil consumo para que la puedan absorber con facilidad. Entonces, si ustedes se van a estas tiendas especializadas, bueno, el suero una opción, se puede vender ahí. Lo pueden vender, también se puede vender como proteína hidrolizada. Es otra forma en la cual se las venden a uno, y es más, o sea, algunos médicos la recomiendan porque es de más fácil digestión, más todos los, digamos, efectos positivos que tiene para la salud. Con que la hidrolizamos, pues, nuevamente a través de sistemas enzimáticos, enzimas en teoría que no son tan caras, son más caras que agentes químicos, eso sí hay que decirlo, ¿no? Y entonces lo que se dice, o lo que se maneja ahora, ok, yo les vendo a ustedes lo que sería el suero, lo hidrolizamos y lo vendemos completo. Es la forma más sencilla y todavía tiene capacidad industrial, o sea, todavía hace espuma, todavía puede formar emulsiones. Es más, yo puedo generar una mayonesa a lo mejor utilizando ese suero sin mucho problema. Pero ¿qué tal si quiero hacer un nuevo producto y venderlo a 3 o 4 veces el precio? Entonces lo que voy a manejar es, pero ¿cuáles son los aminoácidos que me están dando ese enfoque? Entonces aquí entra una, digamos, de las nuevas ramas, 10, 12 años, que se comienza, lo que se conoce como parte de la peptidómica como las hidrólisis in silico. ¿Qué es una hidrólisis in silico? Bueno, es cuando yo, en lugar de hacer, por ejemplo, una hidrólisis de proteína, ya sea enzimática o a través de un medio ácido,
no hago nada, agarro la computadora, me meto a buscar los programas, muchos de ellos son bases de datos que son gratuitas, y comienzo a ver qué pasa si meto una de las proteínas que tiene, no sé, beta-lactoglobulina, que está en el suelo de la leche. Es una de las cosas que hemos venido haciendo. Y automáticamente yo puedo hacer una identificación de los péptidos que me va a dar esa hidrólisis. Y después, o sea, yo puedo comprobar si esos péptidos, porque hay otra serie de bases de datos que me va a decir, ese péptido que encontraste es anticancerogénico. Ese péptido que encontraste te va a ayudar a que no se te suba el colesterol hipoglicemiante. Te va a ayudar en eso. Entonces, después de eso, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo enfoque que podemos darle nosotros a través de la biotecnología al manejo de estos subproductos. ¿Qué tendría que hacer después? Mandar a hacer los péptidos. Otra vez, nuevo enfoque de negocio biotecnológico. Yo tengo que pedirle a los chinos que me manden los péptidos. Y no me salen caros. O sea, los hacen por síntesis química. Me generan los péptidos en las cantidades 3, 4, 5 a la cadena y le envían una nueva oportunidad a partir de un conocimiento. Y entonces, el nuevo enfoque que tenemos aquí, por ejemplo, para este caso, sería establecer mediante ensayos in silico productos de hidrólisis de acción enzimática y después, in silico, evaluar mediante igual el uso de la informática, la actividad biológica de esos péptidos y por último, y es donde ya me va a costar un tantito más, validar esos ensayos. ¿Qué significa esa validación? O yo hago los péptidos, o yo extraigo los péptidos, o yo por lo menos trato de que estén como lo hemos hecho nosotros a través de ultrafiltración con membranas, digamos, de diferente tamaño. Pero nuevamente esto es una investigación base. Entonces, ¿cuáles son las herramientas en silico? Por ejemplo, está el BioPrep, que es base de datos, los cortadores, que son los que me van a decir si yo pongo, no sé, una quimiotripsina y yo la pongo en beta-lactoglobulina y la pongo en pH 7, ¿qué péptidos me va a dar? Pero también hay otros que me pueden generar estructura secundaria. ¿Cómo va a estar y cómo va a interactuar con otra molécula? Por ejemplo, ahorita nosotros lo estamos haciendo para capacidad emulsionante. ¿Cómo va a actuar con la grasa? Si yo la pongo y quiero hacer una mayonesa, y si yo pongo nada más el péptido, ¿cuál va a ser la interacción? Si va a ser fuerte o no va a ser fuerte, si va a durar, si va a tener estabilidad. Entonces, como conclusión, la biotecnología tiene muchas aplicaciones. Nosotros, o sea, y aquí lo otro, existen en el campo, existen en la industria, a nivel de productos agrícolas, a nivel de productos subproductos agroindustriales, muchas oportunidades. Entonces, hay que ver, o sea, la gente que está joven, que no tiene 20 hijos que mantener, 3 casas grandes y una chica, o sea, no tienen problema, entonces pueden dedicarle tiempo y esfuerzo. Es como dicen, va a apoyar, a lo mejor aquí podría comenzar si, digamos, o sea, lo nuevo que tenemos de gobierno está enfocado a que se produzca, a lo mejor se podría ir con el productor, ok, vamos probando, cuando tu material no funcione, a lo mejor puedes obtener esto, y comenzar a trabajar una investigación y tratar de jalar de esa forma. Digamos, ahorita tenemos 5 años en lo que se le va a dar prioridad a lo que sería este tipo de actividades. Entonces, a lo mejor es una buena oportunidad que podríamos estar aprovechando en este momento, porque si se va a dar nuevamente opción a campo, se va a dar apoyo al campo, creo que por ahí también podríamos comenzar a generar algo, tanto desde el punto de vista biotecnológico y ver la factibilidad que ese negocio realmente se vuelva negocio. Pero yo creo que aquí se tendría que pensar en algo más pequeño, más local. No pensar que vamos a obtener, no sé, ¿no?, una Kimberly Clark, o que vamos a llamar, ¿cómo se llama la empresa que hace colgate? No, es ¿no? Entonces, o sea, no vamos a un pico, no vamos a llegar a eso. Algo pequeño que vaya creciendo por sí solo. Entonces, como conclusiones, insisto,
Existen muchos residuos y productos agrícolas de bajo valor agregado que pueden utilizarse para generar otros materiales. La mayoría de ellos podrían utilizarse para sustituir plásticos. De todos modos van a generarse microplásticos, de eso no nos perdemos, pero teóricamente deberían de ser de más fácil degradación. Y existen a la fecha técnicas, existe mucho apoyo por la parte de bioinformática, que ahorita nuevamente se ha dirigido mucho a la parte de salud, pero hay mucho ya a través de enzimas que podría darnos y que se vuelve un apoyo. O sea, muchas gracias. Este es parte, digamos, de somos muchos, no somos uno nada más. Esa es la entrada de la nueva escuela. Ahí estamos muy contentos después de, casi estamos por salir un día antes de vacaciones, por eso nos vemos tan contentos. Y de ahí veníamos casi, ¿no? Es parte del grupo de trabajo, muchos de ellos han trabajado en lo que se les ha presentado. Eso fue. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?